Antes de nada, para los que no me conozcáis, yo soy adicto sobre todo al juego, que es mi adicción de base. A los 21 años mi padre me llevó a un centro, lógicamente a partir de ahí, pues lógicamente hay una cosa que te pasa, que es que el consumo bonito se te acaba, ¿no? No estaba preparado todavía para hacer esa renuncia, no tenía ningún tipo de conciencia de enfermedad, pero sí que es verdad que yo ahí empiezo a sufrir porque yo no quería que me pasara este problema e incluso ahí también empecé a consumir otras drogas, otras cosas. Y tuve de los 21 hasta los 35 que yo me recupero, en esos 14 años de mucho sufrimiento porque yo realmente de alguna vez acepté el problema a los 21 y hasta los 35 no me rendí. Pasé un calvario, pasé por varios centros, he sufrido mucho esta enfermedad. Yo no me considero ningún ejemplo de nada, pero sí que he conocido la derrota. Lo he vivido, he pasado momentos difíciles. Aparte, yo soy un adicto disfuncional, yo no tenía recaídas diarias, yo recaía a lo mejor cada 2 meses o cada 3 meses más o menos, o mes y medio. Lo que pasa es que cuando yo recaía me destruía completamente. Es decir, tanto en lo personal, familiar, económico, mi mundo se derrumbaba. Tuve un año último muy malo, después de haber sido padre con 3 hijos. Fueron un año pues, muy complicado, donde tuve ya recaídas casi cada 3 días, incluso hasta diario, donde fueron 40 días fatídicos, que yo le llamo, y ahí lo pasé muy mal y acabé casi, pues como alguien dice, tirado en la calle. Yo mismo hasta me fui, decía, a mí nadie me echó, me fui yo solo. Y mi padre me recoge, me llevó al último centro donde yo estuve, donde allí estuve un mes. Y ese fue, ahí está mi primer año de recuperación, que yo lo llamo la rendición incondicional. El concepto de rendición lo aplico ahí, porque hablando de yo me rindo. Yo era de los que cuando iba a los centros, llegaba el primer día y me ponía a dar consejos a otros. Es decir, acaba de llegar y tenía ese nivel de arrogancia, era de los que yo me lo sé, ¿no? Y da igual lo que me digan, ¿no? Era de los que tenía ese punto de, a mí quién me van a contar estos, ¿no? Entonces, claro, así me he ido en la recuperación. Cuando salía duraba bien poquito, ¿no? Uno de mis grandes defectos era la arrogancia, la soberbia, el creer que ya me lo sabía. Y tuve que trabajar mucho en eso, ¿no? Entonces, ¿qué hice el primer año? Obediencia ciega a lo que me dijeran. Iba a dejar que otros decidieran por mí. Y lo tenía tan claro que cuando a mis compañeros me llamáis o me escribís, Javi, ¿puedo hacer esto? A mí me alegra muchísimo, porque yo creo que el compromiso por la recuperación pasa por dejar de decidir y que decidan sobre todo otros que ya saben por mí. Porque es ahí donde realmente la recuperación funciona. Y yo el primer año me entregué. Yo tenía un padrino, un terapeuta, que a cualquier cosita que yo tenía, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Pues claro que me fastidiaba cuando había cosas que me decía que no, lógicamente. Yo quería estar donde no me tocaba. Pero fíjate que no fue lo más difícil para mí, no fue la obediencia. Para mí lo más difícil es que yo empiezo mi proceso de recuperación separándome de la madre de mis hijos y lógicamente pues yo todavía estaba muy obsesionado con ella, como compartió Javi, ¿no? Es decir, que las obsesiones, estaba atrapado en una relación complicada y lógicamente lo pasé mal. Fue mi gran dificultad, es decir, el superar esa relación, donde claro, había también 3 niños por medio y lógicamente aparte me propusieron estar solo esa etapa, ¿no? Pues lógicamente yo era una persona dependiente emocional y lo pasé peor con eso, lógicamente, porque ahí conecté con la soledad más absoluta, ¿no? Es decir, una soledad abrasiva, ¿no? ¿Qué pasó? Que a mí a través de los grupos, a través de la familia, de los compañeros y de la recuperación, pues bueno, pude poquito a poco sobrellevarlo, ¿no? Fíjate que me empecé a enamorar de mí cuando pasaron ya unos 10 o 12 meses, fue terminando el primer año y el segundo año ya me di cuenta que me empezaba a querer, pero el primer año de recuperación se podría decir que un año en el que ahí donde me di cuenta de la baja autoestima que yo tenía y de lo poco realmente que me valoraba, ¿no? Fue el primer año muy bonito, porque al final, sinceramente, no tuve muchos deseos de consumo, estaba tan entregado a la recuperación que no tuve apenas deseos de consumo, sí que tenía a lo mejor deseos de ver a mi expareja, esos eran mis deseos de consumo, o deseos de estar con otra chica, esos eran mis deseos de consumo, porque era la manera que yo tenía de querer escapar de la recuperación, era a través de engancharme emocionalmente con alguien y eso seguramente luego me hubiera llevado a otras cosas. Lo pude llevar bien y bueno, el segundo año... Pues más o menos el segundo año sigo la misma dinámica, es decir, yo aprendía mucho de personas que a lo mejor recaían y escuchaba. El segundo año hay que tener mucho cuidado porque la enfermedad se convierte en más sutil, en más astuta. Entonces ahí se despertó esa parte mía en la que, como hice el trabajo de las 90 consecuencias y yo saqué tanta consecuencia en mi vida, yo ahí más o menos lo estaba ya terminando y dije, yo el segundo año voy a ir casi al mismo nivel de grupos y de recuperación casi que el primero.
Entonces, os podría decir que el segundo año tampoco lo pasé mal en cuanto a nivel de tirones y a nivel de deseos de consumo, y fue un año bastante bueno en cuanto a conciencia de, bueno, de quién soy yo. Es decir, ahí trabajo mucho sobre mis defectos de carácter, la distorsión de la enfermedad ya se me empieza a ir, empiezo a saber quién soy y empiezo a saber dónde quiero ir. Entonces, el segundo año le llamo segundo año del propósito de vida, porque el segundo año es donde yo realmente digo, ostras, pues sí que quiero meterme en el mundo yo el desarrollo personal, las adicciones no lo tenía tan claro, pero sobre todo quería llevar esta luz que me habían llevado a mí, la quería llevar yo también. Y a partir de ahí que estudio integración social. Me apunto a integración social, un ciclo superior, donde, bueno, es decir, aprendo muchas cosas y alternaba la formación con mi recuperación. Fue un año muy chulo, un año para mí, porque ahí fue donde yo, de alguna manera, donde yo me había destruido, fue donde yo recuperé mi vida, ¿no? Entonces me sentí súper bien, es decir, volviendo a estudiar, para mí fue uno de los mejores regalos que yo me pude dar, ¿no? Luego también conseguí otro desafío importante a los 20 meses de recuperación, me planteo dejar de fumar, terminé integración social en mayo, se lo he dicho a José hoy, y ese día me di una semana y dije, voy a dejar de fumar, y me dediqué un verano exclusivo a dejar de fumar. Ese fue mi único objetivo. Entonces, pues bueno, utilizando las herramientas que ya había aprendido, todo lo que sabía, pues ese verano me dediqué a dejar el tabaco y la verdad que me vino muy bien. Tercer año. El tercer año fue el año más complicado mío. ¿Por qué? Porque el tercer año yo le voy a titular el creo que ya me lo sé. El tercer año es del creo que ya me lo sé. Entonces ya llevaba 2 años limpio. Ahí los defectos míos, la soberbia, la arrogancia, el pensar que el ego se espiritualiza, ahí ya pensaba que ya me lo sabía. Entonces empiezo un poquito a desapegarme un poco de la recuperación. Y encima, a su vez, como todavía era muy pronto para yo dedicarme al tema mío, pues lo que hago, me meto mi padre tenía un taxi y empiezo a trabajar en el taxi. Entonces fue un año donde sí que ya tuve deseos de consumo, incluso algunas veces me las he visto un poquito cerquita, lo voy a reconocer, aunque siempre tenía un colchón, ¿no? Pero me la llegué a ver un poco cerca, ¿no? Y fue el tercer año donde sí que es verdad que me meto ya más en problemas, porque es verdad que ya empiezo a arriesgar más, ya empiezo a conocer chicas, o empiezo a abrirme ya al mundo de conocer personas, ¿no? Y lógicamente cuando uno más arriesga, lógicamente más cerca está de la enfermedad. Entonces el tercer año fue un poco el año más raro, más difícil que yo tuve. Pero es verdad que había hecho un trabajo tan profundo esos 2 años, había creado una base, había creado una vida, había creado un propósito, había creado tantas cosas que me ayudó a superar las cosas que me vinieran. Por eso qué importante, y lo voy a decir, qué importante es hacer 2 años buenos de vuestra vida en recuperación, porque mi tercer año no fue un año bueno, pero esos 2 años me ayudaron a sobrellevar ese año malo que yo tuve. Luego ya llega el cuarto, y el cuarto año que todavía estoy un poco con el taxi, sigo con la formación, que ya me empecé a formar en PNL, coaching e inteligencia emocional. Ese curso me ayudó muchísimo a saber dónde estaban mis talentos. Me dijeron que comunicaba bien y por ahí empecé a saber un poquito dónde quería dirigirme. Ya tenía bien claro que me quería meterme en el mundo de las adicciones, también había hecho un máster previamente. Y a partir de ahí, el cuarto año fue un año más o menos ya de transición, donde ya terminé con la formación. El cuarto año no fue un año de muchos deseos, no un año más o menos tranquilo, también tenía pareja en ese año, fue un año tranquilo. Y ya el quinto año fue cuando llega la pandemia, que yo previamente había montado un centro en Alicante, justamente en febrero, un centro para trabajar las adicciones, y justamente, prácticamente a 2 semanas de yo montar el centro, llega la pandemia, y fíjate tú. Entonces, hablando de las señales que nos manda Dios, ¿no? Dios nos manda señales y dices, ostras, pues yo me decía, a lo mejor es que no es mi momento de montarme esto. Es verdad que yo tenía tan claro dónde quería ir, que entonces lo que hice fue reinventarme, y como todos sabéis, ahí entonces llegó el tema del online, y ahí me dediqué a hacer muchos vídeos, a subir muchos vídeos a las redes sociales, a seguir trabajando con el tema de las adicciones, pues bueno, es decir, daba las terapias online, me metí en el mundo del online y tengo que reconocer que, bueno, que he podido crecer, ¿no? A nivel personal, fíjate, a mí los años de pandemia fueron buenos porque aproveché para trabajarme los pasos de nuevo, es decir, hacer el trabajo de los 12 pasos otra vez, con lo que hice otro trabajo todavía si cae más sobre mí. La pandemia me ayudó todavía a conocerme mucho más. Como decía Abel, yo empecé a tener una autoestima a partir de ahí, porque yo me daba cuenta que también era un mendigo emocional y buscaba el reconocimiento. Es decir, y todavía tal vez siga buscándolo, pero es un reconocimiento consciente. Es decir, si me dan la palmadita, bien, pero si no me la dan, tampoco pasa nada. Eso significa que yo ya me quiero lo suficiente para no depender de los demás. Es decir, y luego, una de las cosas que cambia a partir del cuarto o quinto año, sobre todo, es la manera que tienes de interpretar la vida. Es decir, a base de trabajarte tanto, de ese desgaste de cuestionarte, de desmontar tus creencias limitantes y transformar esas creencias limitantes en creencias potenciadoras,
lo que haces es que la manera que tienes de interpretar tu vida cambia totalmente. Es decir, si me dicen que soy gilipollas, que me afecte va a depender de mí. Porque depende cómo yo interprete lo que me diga esa persona, me afectará o no. Aprendes a practicar la compasión, aprendes a entender a esa persona que tanto resentimiento te tiene, sabes meterte en ese mundo entero, no te dejas llevar tanto por la impulsividad. Por eso, no tengáis prisa con el desarrollo personal, porque a mí me costó 3 o 4 años para de alguna manera aprender a rescatarme rápidamente, porque cuando no me rescataba me pegaba 4 o 5 días atrapado también en esas situaciones hasta que poquito a poco pues iba desmontando mis creencias. Hay que pensar que yo en mi caso han sido 18 años de vivir dormido, de vivir con muchas limitaciones, entonces tampoco ahora iba a ir en 4 días a desmontar mi locura, básicamente. Me costó pues esos 3-4 años hasta que yo me sentía de verdad empoderado. Luego es verdad que en esos 4 primeros años sí que hay un crecimiento importante, pero ya luego el crecimiento ya no es tan grande. Y al final los aprendizajes que uno va teniendo ya no son tan grandes, pero hay que seguir creciendo, porque lo que sí que me he dado cuenta de una cosa es que o vas para arriba o vas para abajo. La enfermedad va a una velocidad y uno no se puede dormir. Por eso es importante los grupos. Los grupos al final nos mantienen vivos en la recuperación, el escuchar los compartires de otros. Yo llevo mis 8 años de recuperación prácticamente escuchando recuperación, no me cansaré de la recuperación. Hay días difíciles, sí, pero sé que este es mi sitio. Si yo estoy donde estoy porque yo el día 1 que empecé la recuperación me comprometí no con la recuperación sino con la vida. Y yo sabía que este va a ser mi medicación. Y a partir de ahí yo me puedo dedicar profesionalmente a esto, pero antes de esto yo soy un adicto en recuperación. Y tengo bien claro dónde yo ya no quiero ir. Yo no tengo un plan B. Yo sé que si yo vuelvo a caer, me muero, pero me muero porque yo ya había tocado los límites de los límites de los límites. Entonces al final, si yo no quiero volver ahí, tengo que comprometerme con la recuperación y tengo que tener muchas cosas claras. Hay ciertas renuncias que yo ya no voy a negociar con ellas, como personas, lugares y situaciones. Personas consumidoras, lógicamente, ni me acerco. Es decir, porque al final, recuperarse de una adicción no significa hacerle pulsos a la enfermedad. Recuperarse de una adicción es aprender a vivir con la enfermedad, tomando decisiones que a mí me alejen de situaciones que me puedan hacer daño. Eso es recuperarse de una adicción. No es decir, ahora me pongo aquí delante de una botella de whisky y le hago un pulso. No. Recuperarse de esto es ver una persona que me puede hacer daño e irme. O ver un lugar, un ambiente que me puede hacer daño o irme. O detectar que estoy conociendo a una chica y esta chica me puede hacer daño y me voy. Recuperarse es alcanzar esa madurez necesaria para decir, este no es mi sitio, me voy. He trascendido mi ego, ya sé lo que necesito y a partir de ahí no me voy a complicar la vida porque como adictos que somos, nos gusta mucho lo prohibido, nos gusta mucho esto que nos puede hacer daño, ya tenemos que salir de ahí. Si yo tengo una sensación de que esto lo quiero ya, cuidado. ¿Vale? En recuperación tenemos que tener la habilidad de decir, ¿esto me va bien? Y preguntarnos sobre todo, ¿para qué yo quiero esto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Y hacerse muchas preguntas. Terminando, mis 2 últimos años de recuperación fueron mis 2 mejores años de recuperación, porque no obstante, siempre lo he dicho, estoy en el mejor momento de mi vida. Empiezo a hacer ponencias, me llaman de muchos sitios, como ya sabéis. Me formo en oratoria, lógicamente a nivel profesional, pues la verdad empiezo a hacer muchísimas intervenciones, muchísimos acompañamientos. Se me da bien lo que hago, reconozco que al final creo que mi manera de llegar funciona y a partir de ahí trabajo más en mí, sigo creyendo en mi mensaje, sigo creyendo en lo que yo puedo aportar, me ilusiono más con mi propósito y tengo que reconocer que ahora mismo a día de hoy estoy en el mejor momento de mi vida. ¿He pasado momentos difíciles? Sí. La recuperación no es fácil, la recuperación se trabaja, la recuperación no llega del cielo. Lo difícil es mantenerse, llegamos muchos, mantenerse se mantienen pocos. Por eso yo digo, hay que mantenerse aquí. Habrá días que la mente me va a decir, vete ya, ¿para qué quieres seguir aquí escuchando a estos que siempre están con la misma historia? Hay que seguir. Porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Y estoy cansado de ver cómo personas se van de la recuperación y luego me llaman después, Javi, no estoy consumiendo, pero estoy sufriendo. Y al final es lo mismo. Es decir, nosotros no nos recuperamos para seguir sufriendo, nos recuperamos para tener una vida mejor. Y es de lo que se trata. Yo el mensaje que quiero mandaros que ya que estamos aquí, cuestionándonos nuestra vida, haciendo un trabajo brutal por dejar y abandonar esta vida, no quedémonos solo con dejar de consumir. Busquemos para qué estamos aquí en este mundo, qué es lo que nos gustaría hacer y luchar por nuestros sueños, pero trabajando. Y la fortaleza del grupo ayuda muchísimo. Porque el hecho de cuanto más te conozcas, cuanto más sabes dónde están tus talentos, cuanto más abraces tu enfermedad, cuanto más abraces tu oscuridad, cuanto más te tires al barro, cuanto más te quieras conocer, eso luego a la larga tiene recompensa. Porque gracias al trabajo que yo hice, yo pude ser mucho más eficaz en donde yo quería llegar.
Y eso me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy. Y voy a seguir creciendo. Ahora me voy a apuntar a una formación muchísimo más potente para la oratoria, que mi cabeza me dice, Javi, acomódate donde estás. Pues cuando mi cabeza me dice, Javi, acomódate, dice, no, pues voy y doblego todo eso. En la incomodidad está el crecimiento personal. Yo esto me costó atenderlo y a mí el mindset que yo cambié es abrazar la incomodidad, es decir, sentirme que ante los momentos difíciles uno tiene que saber llevarlos, tiene que saber incomodarse y sobre todo si tienes que entender que pase lo que pase no hay que levantar esa primera. Yo personalmente nunca me olvidaré de dónde vengo y tengo bien claro dónde quiero ir y a partir de ahí pues construir una vida en base a lo que uno yo quiere llevar. Así que nada, familia, esta es más o menos un poquito mi historia de lo que yo me he encontrado, ¿sabes? Y muy agradecido, muy orgulloso de estar donde estoy. Gracias de verdad, familia. La grabaré y la subiré por ahí, ¿vale? Un abrazo enorme, familia. Os quiero muchísimo, de verdad. He improvisado un poco, ¿eh? Sí, ¿no? Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós.